Me llamo Dolores y tengo 79 años. Desde hace 1 año y medio vivo en la casa de mi hijo Roberto, en una habitación que alguna vez fue su estudio, pero que ahora se ha convertido en mi rincón apartado, cerrado al resto de la casa, como si mi vejez fuera algo que conviene mantener fuera de la vista. No es que me falte techo, ni comida, ni medicinas. Nadie podría decir que me maltratan en el sentido en que suelen pensarse esas cosas. Tengo mi cama, mi armario, una silla reclinable y una televisión pequeña que a veces no capta señal, pero que en su día fue un gesto de buena voluntad por parte de mi nuera Silvia. Me trajeron aquí después de aquel susto con el corazón. Cuando el médico dijo que no podía seguir viviendo sola en el departamento donde pasé los últimos 20 años. Aquel infarto fue leve, decían, pero bastó para hacerme perder el derecho a decidir sobre mi propia vida. Yo, que había criado 3 hijos, trabajado durante más de 30 años en una panadería, levantado una casa junto a mi difunto marido Enrique ladrillo por ladrillo, y enterrado a mis padres y a 2 hermanos, me convertí de golpe en una carga. Claro que nadie lo dice así, pero está en el aire, en las miradas cruzadas cuando cometo algún olvido, en el tono de voz que usan conmigo, como si fuera una niña torpe o una mascota un poco lenta. Roberto, mi hijo mayor, fue siempre el más serio, el más correcto. Desde chico cargó con el peso de ser el primero. Yo creí, ingenuamente, que eso lo haría más compasivo. Y no es que me trate con crueldad, no. Él se limita a no verme. Me pregunta cómo estoy cuando se acuerda, generalmente de camino a la cocina, con el celular en la mano. Silvia, por su parte, es eficiente, moderna, cortante. Siempre tiene algo más importante que hacer. Su mundo gira en torno a sus amigas, su dieta, sus plantas de interior y los programas de televisión que ve con el volumen muy alto por la noche. Mis nietos apenas me hablan. Lucas tiene 15 años y ya no saluda. Eva, de 12, me sonríe de vez en cuando, como por costumbre. Pero rara vez entra ahí a mi cuarto. A veces escucho que Silvia les dice que no me molesten porque necesito descansar, cuando lo cierto es que pasaría horas encantada escuchándoles hablar, aunque fuera de videojuegos o de esas series que nunca entiendo. Mi cuarto está en el extremo final del pasillo, junto al lavadero. No tiene ventana al frente ni buena luz natural. En invierno se vuelve frío, húmedo, aunque yo nunca me quejo. No tengo calefactor propio. En el verano me traen un ventilador portátil que hace más ruido que aire, y en los días muy calurosos me mareo con facilidad. Hace unas semanas noté que la bombilla del techo parpadeaba al encenderla. Luego, una noche, simplemente no prendió más. Al día siguiente pregunté si podían cambiarla. Silvia me respondió que últimamente andaban ajustando los gastos y que había que ahorrar donde se pudiera. Me explicó que estaban viendo el consumo cuarto por cuarto y que habían decidido no mantener luz fija en espacios de poco uso. Espacios de poco uso. Eso dijo. Como si mi presencia no contara. Como si yo fuera un mueble viejo guardado en un depósito. Desde entonces me alumbran 2 pequeñas lámparas de mesa, pero solo una funciona bien. Por las noches me cubro con un chal sobre las piernas, y si necesito ir al baño debo caminar a oscuras por el pasillo, porque el interruptor general está fuera de mi cuarto. Hace poco perdí el equilibrio al intentar alcanzar mi bastón sin encender la luz, y me golpeé la pierna contra la cómoda. No dije nada. Me puse hielo del refrigerador y me fui a acostar en silencio. Me había acostumbrado a la penumbra, al eco de mi respiración en el cuarto. No siempre fui así. Hubo un tiempo en que me reía a carcajadas, cantaba mientras cocinaba y recibía a mis amigas con mate y galletas recién horneadas. Tenía una rutina, una vida. Aquí, mi día empieza y termina sin diferencia. Me despierto antes que todos.
Leo mi libro a la luz del ventanal del comedor mientras me dejan estar allí. Y después vuelvo a mi rincón. Mis medicinas están en una cajita que etiqueté con cuidado. Nadie más la toca. A veces me siento invisible, pero más que eso, me siento prescindible, como si estuviera de más. Cuando llegué aquí, traje pocas cosas. Una valija con mi ropa, un álbum con fotos antiguas, una manta que me tejió mi hermana antes de morir, y mi diario. Ese cuaderno azul donde escribo desde que tenía 40 años. Allí hay recetas, recuerdos, frases que anoté cuando los chicos eran chicos. Últimamente lo uso para escribir lo que no digo. Es un consuelo, una especie de espejo que no me juzga. En esas páginas están las versiones de mí que esta casa no quiere ver. La madre generosa, la mujer sabia, la amiga fiel, la esposa enamorada. A veces me pregunto qué pensarían si leyeran todo lo que he escrito, si entenderían algo más de mí que no sea la abuela que vive al fondo. Roberto y Silvia dicen que me cuidan. Pero cuidar no es solo dar comida o asegurarse de que uno tome las pastillas a horario. Cuidar es ver al otro, escucharlo, incluirlo. Y aquí, lo único que parece importar es que no moleste. Me han quitado hasta la luz de mi cuarto, como si no necesitara ver. Como si vivir en la oscuridad fuera parte natural de hacerse viejo. No sé cuánto más estaré aquí, ni qué pasará después. Pero sé que no puedo seguir fingiendo que esto está bien. La última vez que escuché a Silvia hablar por teléfono, mencionó que estaban pensando en reacondicionar mi habitación para convertirla en un espacio de trabajo. Ya va siendo hora de que la abuela esté más cómoda en una residencia con atención especializada, dijo. Usó ese tono amable, fingido, como quien habla de reorganizar un mueble. Me quedé sentada con el libro en la mano, sin poder concentrarme. Sentí una punzada en el pecho, no de dolor, sino de claridad. No sé si esto es el principio del final o el final de algo que ya se terminó hace tiempo. Pero empecé a matar y entender que no puedo seguir callando, que hay cosas que, si no se nombran, terminan por devorarlo a uno desde adentro. Tal vez sea hora de escribir, no solo en el diario. Tal vez sea hora de hablar. Tal vez, incluso, de actuar. La mañana del martes comenzó como tantas otras, con el canto mecánico del gallo electrónico en el celular de Silvia, el ruido sordo de la cafetera programada y el golpeteo rápido de los pasos de Eva camino al baño. Yo ya estaba despierta desde mucho antes, como siempre. Es raro cómo el cuerpo de una se vuelve reloj cuando se hace mayor. Me desperté con esa punzada en la pierna, justo donde días antes me había golpeado con la cómoda, y el dolor me acompañó mientras me incorporaba con cuidado. Me senté al borde de la cama, esperando a que la circulación se pusiera en marcha. A veces tardo un poco en encenderme, como las lámparas antiguas. Me quedé ahí un rato, en silencio, observando el contorno apenas visible de los muebles a la luz pálida que entraba por la rendija de la puerta. Aún no había amanecido del todo. Escuché a Roberto estornudar desde la cocina, y luego el chasquido del encendedor de gas. El olor del café empezó a flotar en el aire, mezclado con el perfume de vainilla que Silvia siempre lleva, incluso para estar en casa. Cuando me puse de pie, sentí un mareo breve. Me apoyé contra la pared hasta que pasó. Abrí la puerta con cuidado, como quien no quiere interrumpir la armonía de una casa que no le pertenece, y avancé hasta el baño. La luz del pasillo estaba apagada, como siempre. A tientas, recorrí la pared buscando el interruptor, pero me detuve al recordar que Silvia lo había apagado desde la caja general para ahorrar energía. Así que volví a confiar en la poca luz que entraba por la ventana del lavadero, apenas suficiente para ver las sombras. Al llegar al baño,
me encontré con el candado puesto. Otra vez, ese cerrojo que Silvia instaló hace meses, según ella para evitar accidentes nocturnos. Dijo que era por seguridad, que así evitaba que yo me cayera. Le creí al principio, hasta que me di cuenta de que solo estaba cerrado durante la noche, cuando todos dormían y nadie quería ser molestado. Volví sobre mis pasos con la vejiga a punto de estallar, y esperé, sentada en el borde de la cama, a que amaneciera por completo. Cuando oí que Lucas bajaba por las escaleras, aproveché para salir y usar el baño sin explicaciones. Después del desayuno, que tomé sola en la cocina mientras todos se preparaban para salir, me senté en mi silla habitual junto a la ventana. El sol se filtraba entre las cortinas, tibio y escaso. Abrí mi cuaderno azul y empecé a escribir, como cada mañana. Pero me detuve. No me salían las palabras. Me sentía inquieta. Entonces ocurrió algo que, en apariencia, era mínimo, pero que me desacomodó por completo. Silvia estaba hablando por teléfono con una amiga, como lo hace a menudo. Desde donde yo estaba, se oía su voz con claridad. No suelo prestar atención, pero esta vez, sin querer, escuché mi nombre. No fue por curiosidad malsana, sino porque su tono era diferente. Burlón, casi despectivo. Decía algo así como: la tenemos ahí, en su cuevita, con la luz apagada, como una planta vieja que ya no florece. Pero claro, hay que regarla igual, porque es la madre de mi marido. Imagínate si no. Luego se rió. Una risa seca, sin alegría. Su amiga también se rió, aunque no escuché bien su respuesta. Silvia siguió. No, no es que moleste. Es solo que está ahí, todo el tiempo. Sentada, respirando, ocupando espacio. Uno se acostumbra, pero no deja de ser raro. A veces me olvido que está, hasta que aparece con una taza en la mano o preguntando por algo tonto, como si cambiamos la lamparita del cuarto. Me quedé inmóvil. Sentí un calor que me subía desde el estómago hasta la cara. No fue vergüenza, ni siquiera enojo. Fue otra cosa, una especie de revelación helada. No era yo. Era como si me viera desde afuera, como si vieras a una señora pequeña, encorvada, con el cabello blanco recogido en un rodete flojo, sentada en una silla de respaldo bajo, aferrada a un cuaderno como si fuera una tabla en medio del mar. Me imaginé a mí misma desde los ojos de Silvia, y no me gustó lo que vi. No porque fuera cierto, sino porque entendí que para ella yo no era una persona. Era una presencia, una sombra que no puede apagarse del todo. Me levanté despacio y volví a mi cuarto. Cerré la puerta sin hacer ruido y me senté en la cama. No lloré. Ya no lloro con facilidad. Me quedé mirando la pared, donde antes tenía colgados los dibujos de los nietos, ahora guardados en una caja. Pensé en Enrique, en cómo él me habría defendido, en cómo me habría tocado el hombro y dicho algo como: «No te dejes tratar así, Loli». Pero Enrique ya no estaba. Solo quedaba su voz en mi memoria, su retrato enmarcado sobre la cómoda y la promesa que me hice cuando murió. Seguir siendo fuerte. Me estiré hacia el cajón inferior, ese que casi nunca abro, y saqué la carpeta donde tengo mis papeles. Mi DNI, los certificados médicos, las actas de nacimiento de los chicos, la escritura de la casa que vendimos hace unos años. Entre ellos estaba una copia del contrato que firmamos cuando compramos este terreno y que por una decisión práctica quedó a nombre mío, aunque después se hizo la casa de Roberto. Ese papel amarillento, doblado con cuidado,
fue lo que me devolvió una chispa que creía apagada. Ese papel me recordó que no siempre fui una sombra. Que hubo un tiempo en que mis decisiones importaban, en que mi firma tenía peso. Guardé todo de nuevo y me quedé sentada un largo rato, sintiendo el cosquilleo lento en las piernas y el temblor suave en las manos. El sonido de la calle llegaba lejano, como si perteneciera a otro mundo. En algún punto, oí la puerta cerrarse. Silvia y Roberto se habían ido. Los chicos estaban en la escuela. La casa quedó en silencio. Me levanté y caminé hasta la cocina. Encendí la hornalla y puse a calentar agua para un té. Saqué la taza con flores azules que me regaló Eva hace unos años y la dejé sobre la mesa. Mientras el agua burbujeaba, pensé en todas las veces que me callé, que justifiqué, que hice como si nada. Pensé en cada vez que Silvia me habló como si yo no entendiera. En cada mirada que Roberto esquivó cuando yo preguntaba algo 2 veces. En cada comida fría que me dejaron servida, como si eso bastara para llamarlo hogar. Y ahí, en medio del vapor que salía de la pava, sentí algo que no sentía hace años. Determinación. No sé bien qué haré todavía. No tengo un plan. Pero esa frase, una planta vieja que ya no florece, quedó resonando en mi cabeza como un eco. No me va a matar la edad, ni la enfermedad, ni el olvido. Me va a matar el silencio si no hago algo. Y entonces entendí que lo que me duele no es que me hayan apagado la luz del cuarto. Lo que me duele es que lo hicieron sin preguntarme, como si ya no tuviera derecho ni siquiera a eso, a iluminar mi espacio, a decidir sobre mi pedazo de oscuridad. Esa tarde no salí a la ventana. Me quedé en mi cuarto, escribiendo. Llené 3 páginas sin detenerme. No sé si alguien las leerá algún día. Pero al escribirlas, algo dentro de mí se ordenó. Como si al nombrar lo que me está pasando, pudiera volver a ser yo misma. Como si en cada palabra que dejo escrita, tejiera una cuerda invisible para salir del pozo donde me dejaron. A veces, los hilos más débiles son los más resistentes. Durante los días siguientes, la casa se volvió más silenciosa. O tal vez fui yo quien se volvió más atenta a los silencios. Comencé a notar pausas que antes no oía, pequeñas fracturas en las conversaciones, miradas que evitaban la mía con más frecuencia. Fue como si mi conciencia de estar de más me hiciera más sensible a todo. Los ruidos cotidianos, que alguna vez me daban la sensación de hogar. El sonido del microondas, las risas apagadas en el piso de arriba, el golpeteo de las cucharas en las tazas, comenzaron a parecer ajenos, como si vinieran desde otra casa, una en la que yo solo estaba de paso. Empecé a guardar mis propios cubiertos y mi taza dentro del cajón de la cómoda, por las dudas. Me sentí torpemente precavida, como quien se va preparando para una mudanza sin fecha. A veces me sorprendía imaginando la voz de Enrique diciendo que no me dejaría vivir así, que ya bastaba. Pero Enrique no podía hablar, y Roberto no escuchaba, o no quería hacerlo. Un viernes por la tarde, mientras todos estaban fuera, fui a revisar el contador eléctrico. Me costó trabajo abrir la tapa oxidada de la caja de llaves. El interruptor que correspondía a mi cuarto tenía una cinta adhesiva encima, escrita a mano. No usar. Consumo innecesario. Leí la nota 3 veces, como si mis ojos no pudieran creerlo. No era una falla, ni una lámpara quemada. Era una decisión, tomada por alguien más, con el único objetivo de ahorrar, como habían dicho. Me senté en el banco de cemento junto al lavadero y me quedé mirando mis manos. Manos que habían cocinado miles de comidas, lavado ropa ajena durante décadas, tejido bufandas para todos en invierno. Manos que ahora no merecían ni luz propia. Esa noche me acosté sin prender ninguna lámpara. La oscuridad me envolvió completa.
Cerré los ojos y recé, como solía hacer de niña, no con palabras exactas, sino con esa mezcla de pensamiento y plegaria que una dirige a lo invisible cuando ya no queda mucho más. Pedí fortaleza, pero también pedí claridad. Y lo que vino no fue consuelo, sino una especie de lucidez amarga. Me vi como un objeto útil que al dejar de ser útil, simplemente se arrincona. Nadie me golpea, nadie me grita, pero me han reducido a una sombra. En esta casa, soy la figura callada que hay que esquivar en los pasillos, la voz que no se oye durante la cena, la presencia que se menciona en diminutivos, la abue, la viejita, la Loli, como si eso bastara para que no duela tanto, como si disminuirme me hiciera menos real. Al día siguiente, algo cambió. No afuera, sino en mí. Me levanté temprano, preparé un té, y por primera vez en mucho tiempo, me senté a la mesa del comedor antes de que los demás bajaran. No esperé a que me ofrecieran nada. Me serví un poco de pan, me unté mermelada con calma y me quedé allí, en el centro de la casa. Silvia fue la primera en entrar. Al verme, se detuvo. Me miró con una mezcla de sorpresa y fastidio. ¿Estás bien, Dolores?, preguntó alisándose el cabello como si tuviera que atender una visita. Perfectamente, respondí, sin apartar la vista de la ventana. ¿Es que normalmente desayunas en tu cuarto? Hoy preferí cambiar. No hubo más palabras. Se sirvió su café y se fue al jardín a hablar por teléfono. Pero esa pequeña escena fue el inicio. Desde entonces, cada día, hice algo diferente. Un día colgué una toalla en el baño principal. Otro día dejé mi libro abierto en el sofá. Y una mañana, entré a la cocina y encendí la luz sin pedir permiso. A nadie le dije nada. No hice discursos. Solo existí con más firmeza. Y cada pequeño gesto tuvo un precio. Silvia comenzó a dejar de hablarme por completo. Roberto, cuando llegaba, me saludaba con un beso distraído y enseguida se encerraba en su estudio. Los chicos dejaron de pasar por mi cuarto incluso para saludar. Pero yo seguí, y en ese seguir, fui recuperando algo que había perdido sin notarlo: mi dignidad. Empecé también a salir a caminar, con mi bastón, hasta la plaza de la esquina. Allí me sentaba en un banco y miraba a la gente. Algunas veces me encontraba con Marta, una vecina de siempre, que ahora vivía en casa de su hija, a unas cuadras. Ella también tenía historias parecidas, de silencios, de sentirse peso muerto. Pero también tenía ideas. Un día me habló de un grupo en la parroquia que ayudaba a mujeres mayores a hacer valer sus derechos. Tomé el número sin mucha convicción, pero lo guardé en el cuaderno azul, junto con el nombre del abogado que me había ayudado con la venta de la casa anterior. Poco a poco, fui reuniendo información, como quien cose un vestido despacio, puntada por puntada. Una tarde de martes, sucedió algo que terminó de confirmar mi decisión. Estaba en mi cuarto cuando escuché a Silvia hablando con Eva. No me habían visto. La niña preguntó por qué yo no iba a su presentación de danza. Silvia respondió, con tono bajo, pero claro: porque a veces es mejor que no venga, mi amor. La abuela se pone nerviosa, puede perderse o caerse. No queremos que arruine tu día. Me quedé inmóvil. Eva no dijo nada, pero su silencio fue largo. Luego escuché sus pasos alejarse. Me senté en la cama, abrí mi cuaderno y escribí lo que acababa de pasar. Ya no como una crónica, sino como testimonio, como prueba. Como si supiera, sin saber cómo, que pronto llegaría el momento en que tendría que mostrar lo que habían hecho conmigo. No en gritos, ni en confrontaciones, sino en hechos, en palabras precisas,
en memoria ordenada. Y entonces, como si fuera una chispa, se me ocurrió una idea. Una respuesta. No venganza, no escándalo, sino algo más profundo. Justicia silenciosa. La dignidad no se exige con ruido, sino con decisión. Esa misma semana, llamé a Marta. Le pedí el contacto de la Fundación de Asistencia Legal para Adultos Mayores. Me atendió una mujer llamada Nuria, de voz cálida y pausada, que escuchó toda mi historia sin interrumpirme. Me hizo preguntas concretas, me pidió copia de algunos documentos y me sugirió que pensara en la posibilidad de declarar mi situación como vulneración de derechos. Me resistí al término, al principio. Me parecía demasiado grande, pero cuando lo analicé, comprendí que no hacía falta que me golpearan ni me encerraran para estar siendo invisibilizada, ignorada, apartada. Me estaban despojando poco a poco, sin levantar la voz, de lo más esencial, mi existencia. Esa misma tarde, volví a llamar a don Julio, el escribano. Le pedí una reunión. Me recibió 2 días después en su oficina de siempre, con ese olor a papel y madera vieja. Al verlo, sentí algo parecido a la esperanza. Me preguntó cómo estaba. Le conté lo esencial. Me escuchó, tomó nota y me miró con la seriedad de quien comprende que hay batallas que no se ven, pero que dejan marcas profundas. Me explicó qué podía hacer. Cómo proteger mis derechos. Cómo asegurar que mi voluntad prevaleciera en caso de que alguien intentara internarme sin mi consentimiento o manipular mis bienes. Esa noche dormí con una paz extraña, no porque todo estuviera resuelto, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, sentí que no estaba perdida del todo, que aún podía actuar, que aún tenía voz. Mi cuerpo seguía siendo el mismo, frágil, lento, lleno de dolores, pero mi espíritu, ese que creía adormecido, comenzaba a desperezarse. Al día siguiente, escribí una carta. No para enviarla todavía, sino para tenerla lista. Una carta dirigida a Roberto, explicándole todo, desde el dolor de que me hayan apagado la luz de mi cuarto, hasta la sensación de ser huésped en la vida que yo ayudé a construir. Le hablé sin reproche, pero con claridad. No pedí disculpas por existir. No pedí comprensión. Solo escribí mi verdad. Y entendí que ese era el primer paso de muchos. Que la luz que me habían cortado no era lo que más dolía. Lo que dolía era haber sido excluida del derecho a ser vista. Pero eso, me dije, estaba a punto de cambiar. Hay decisiones que una no toma de golpe, sino que se acumulan como las gotas de humedad en una pared. Imperceptibles al principio, luego constantes, hasta que un día te das cuenta de que todo se ha vuelto mohoso. Así se sintió la noche en que decidí hablar con la Fundación para que activaran el protocolo de defensa personal para adultos mayores. No fue una decisión rápida, ni fruto de la rabia, sino el resultado inevitable de tantas humillaciones silenciosas. Después de la reunión con don Julio, volví a casa sintiéndome ligera y pesada a la vez. Ligera porque había hecho algo concreto, una acción real, pero pesada porque sabía que el camino por delante no iba a ser fácil. Roberto no sospechaba nada. Aún me saludaba cada mañana con ese beso distraído en la frente, como quien comprueba si una lámpara sigue colgando del techo. Silvia se volvió más seca conmigo desde que notó que yo me movía con otra seguridad. Me quitó la taza del desayuno que solía usar, porque ya estaba muy vieja, y la reemplazó por una de plástico, como si tuviera miedo de que se me cayera. Empecé a notar pequeños cambios. La radio del comedor sonaba más fuerte, quizás para que yo no interfiriera en las conversaciones. El papel higiénico de mi baño era de una marca más barata.
La comida que me dejaban estaba más simple, más fría. No eran grandes gestos, pero todos decían lo mismo, que mi presencia molestaba. Y sin embargo, yo seguía. Me volví meticulosa. Guardaba todos los recibos, anotaba cada cosa en mi cuaderno, registraba cada frase significativa que escuchaba, como si estuviera construyendo un archivo invisible que algún día serviría para contar esta historia con verdad. Una tarde de domingo, mientras ellos salían a comer con amigos, recibí la visita de Nuria, la mujer de la fundación. Llegó con un maletín negro y una sonrisa firme. Nos sentamos en la cocina, y mientras le preparaba un té con limón, ella me hizo preguntas claras, sin adornos. Le conté todo: la luz del cuarto, el candado del baño, las conversaciones a mis espaldas, el modo en que me trataban como si ya no fuera capaz de opinar sobre mi vida. Ella asentía, tomaba notas, y de vez en cuando me miraba con una mezcla de compasión y respeto que me reconfortaba. Me explicó que tenía derecho a intervenir, a denunciar, a exigir que se me respetara no solo como madre y abuela, sino como persona adulta con capacidad plena. Me costaba creerlo, después de tantos años de sentirme cada vez menos visible. Me habló también de la posibilidad de vivir en una residencia comunitaria para mujeres mayores independientes, una especie de hogar compartido donde cada una tiene su espacio, pero sin sentirse sola ni vigilada. Esa idea me revolvió por dentro. Durante años, lo que más temí fue terminar en un asilo, abandonada. Pero lo que Nuria me describía no sonaba a encierro, sino a posibilidad. Me dejó folletos, me mostró fotos. Había mujeres de mi edad, tejiendo, cocinando, leyendo juntas. Una parte de mí sintió esperanza, otra, culpa. ¿Era eso lo que quería? ¿Irme de la casa que ayudé a construir, dejar a mis nietos, aunque apenas me hablaran? ¿Renunciar al rol que me habían dejado, por más insignificante que fuera? Cuando Nuria se fue, me senté en el sillón con el folleto sobre las rodillas. Miré las fotos durante largo rato. Mujeres con canas peinadas, con nombres sencillos y sonrisas sinceras. Pensé en lo que había sido mi vida hasta ahora, en cómo me había convertido en sombra sin darme cuenta, en cómo había dejado de preguntarme qué quería yo. Recordé mi juventud, cuando me escapaba a escondidas para ir al cine con Enrique, cuando bailábamos en la plaza, sin miedo a las miradas. Recordé la emoción de nuestros primeros muebles, las risas de Roberto y sus hermanos cuando eran chicos. Todo eso parecía tan lejano ahora, como si hubiera pertenecido a otra mujer. Cerré los ojos y me pregunté en voz baja: ¿qué me queda de todo eso? ¿Qué parte de mí sigue viva? Y la respuesta llegó con una claridad que me sobresaltó. Lo que me queda es la voluntad, la capacidad de decidir. Aún tengo voz, aún tengo manos, aún puedo levantarme cada mañana y elegir. Tal vez por eso ese folleto me había conmovido tanto, porque representaba no una renuncia, sino una declaración. Una forma de decir: sigo aquí. Esa noche, mientras cenaban, me senté en la mesa con ellos. No me quedé en mi cuarto, me serví mi plato como una más, sin pedir permiso. Eva me miró sorprendida. Lucas bajó la vista. Silvia frunció los labios, pero no dijo nada. Roberto me preguntó si estaba bien. Le respondí que sí, que quería compartir un momento con ellos. El silencio se hizo espeso, pero lo sostuve. Comí despacio, saboreando cada bocado. Al final me levanté, lavé mi plato y volví a mi habitación con la espalda recta. Esa fue la primera vez en muchos años que sentí que no me anulaban por completo, que yo podía ocupar un lugar,
aunque fuera a la fuerza. No quería pelearme. No buscaba enfrentamientos. Solo quería existir con dignidad. En los días siguientes, me dediqué a coordinar mis cosas. Regalé ropa que ya no usaba, clasifiqué mis documentos, envolví en papel de diario las figuritas de cerámica que había coleccionado durante años. No es que tuviera una mudanza inmediata, pero sentía que era necesario prepararme, como quien alista el alma para un cambio. Fui al banco y actualicé mis datos. Cambié mi número de contacto por el de la fundación, en caso de emergencia. Incluso pedí hablar con el párroco de la iglesia a la que iba antes de mudarme aquí. Le conté un poco de mi situación, sin dar nombres, y él me escuchó con paciencia. Me bendijo, y me dijo algo que me quedó grabado. A veces Dios habla en las decisiones que más miedo nos dan. No soy fanática, pero esas palabras me dieron fuerza. Volví a casa decidida a seguir adelante. Esa misma noche, llamé a Nuria y le dije que estaba lista para ver la residencia. Quedamos en que la semana siguiente me llevaría a conocerla. Lo que no esperaba era lo que ocurrió al día siguiente. Silvia había salido con una amiga. Roberto estaba en el trabajo. Y yo me quedé sola con Eva, que se había quedado en casa porque tenía fiebre leve. Le preparé un té. Le llevé una mantita y me senté a su lado en el sillón. Ella me miró con esos ojos grandes, que aún no habían aprendido a juzgar, y me preguntó: «Abu, ¿por qué estás triste?». La pregunta me atravesó como un rayo. No esperaba esa percepción tan aguda de una niña. Le sonreí y le dije que no estaba triste, solo un poco cansada. Ella me observó en silencio, y luego dijo algo que me dejó sin palabras. «Mamá a veces dice que tú molestas, pero yo no creo eso. A mí me gusta cuando estás». Tuve que contener las lágrimas. Le acaricié el cabello y le dije que también me gustaba estar con ella. Después, mientras ella dormía en el sofá, me quedé mirándola. Pensé en todo lo que se perdían los adultos cuando apartaban a los viejos del centro de la vida. En la ternura que aún podíamos dar. En las historias que aún podíamos contar. Pero también entendí que no podía quedarme solo por ese lazo, por más profundo que fuera. Que amar no era dejarse destruir. Que proteger a Eva no podía ser a costa de mi propia desaparición. Esa noche, escribí mi decisión final en el diario. No fue una despedida, sino una afirmación. Iría a conocer la residencia. Si me gustaba, me mudaría. Haría los trámites, prepararía mis cosas y comunicaría mi decisión con respeto, pero con firmeza. No quería dramatismos ni escenas. Solo quería un lugar donde pudiera ser quien soy, sin pedir permiso. Y si eso significaba alejarme de esta casa, que así fuera. Porque vivir sin ser vista es peor que vivir lejos. Porque la oscuridad en la que me habían dejado no era una falta de luz, sino una falta de amor. Y eso, finalmente, era lo que ya no estaba dispuesta a aceptar. La mañana en que visité la residencia de mujeres mayores no empezó con solemnidad ni con nervios. Comenzó como tantas otras, con un poco de frío en los huesos, el sonido distante de la cafetera burbujeando en la cocina y el paso rápido de Silvia por el pasillo, perfumada, apurada, sin mirar hacia mi puerta. Yo ya me había vestido con ropa limpia, el cabello recogido en una trenza baja, y llevaba mi cuaderno azul en el bolso. Nuria pasó a buscarme puntualmente a las 9. Vestía sencillo, como siempre, pero había en su forma de mirar una intención cálida, como si supiera que ese día no sería uno más. Subimos al coche y manejamos en silencio durante unos 20 minutos, hasta llegar a un barrio modesto pero limpio, con árboles en las aceras y fachadas cuidadas. La casa no era grande, pero sí luminosa. Al llegar,
Me recibió una mujer llamada Emilia, con voz suave y manos firmes. Había otras 3 residentes sentadas en la terraza, tejiendo y conversando. Una de ellas saludó con una sonrisa sin dientes que me resultó más acogedora que cualquier palabra. Caminamos por la casa. Habitaciones individuales, una cocina compartida, una biblioteca pequeña pero bien surtida, y un jardín con lavandas y romero. Todo olía a hogar, no a hospital, ni a lugar de paso. A casa. Me mostraron una habitación disponible, pintada de un color crema suave, con una ventana que daba al jardín. Había una cama con respaldo de madera, un armario, una mesa de noche con una lámpara antigua. No era lujoso, pero sí digno. Y sobre todo, silenciosamente humano. En un rincón había una silla de mimbre junto a una pequeña biblioteca. En ese instante sentí que algo se soltaba dentro de mí. No era euforia ni alivio. Era algo más sobrio, más profundo. La conciencia de que aún podía elegir dónde envejecer. Aún podía decir, aquí sí, y allí no. Nuria me miró sin hablar, como si esperara que lo dijera yo. Y lo dije. Dije que sí. Que quería ese lugar. Que deseaba mudarme antes de que empezara el invierno. Que estaba lista. Me entregaron un formulario, un calendario para planificar el traslado, una lista de documentos necesarios. Prometí enviarlo todo en una semana. Regresamos a casa al mediodía. La luz en mi cuarto era la misma de siempre. Escasa, filtrada, casi tímida. Pero mi mirada era otra. Esa noche, mientras todos veían televisión en el salón, preparé una carta. No la escribí en el cuaderno azul, sino en una hoja aparte. Iba dirigida a Roberto. En ella explicaba mi decisión con serenidad. No culpaba a nadie, no acusaba. Pero tampoco me excusaba. Contaba mi proceso, mis emociones, la razón por la cual había elegido ese nuevo lugar. Le pedía que no intentara disuadirme. Le decía que necesitaba empezar una etapa nueva, una donde pudiera ser simplemente Dolores, sin tener que pedir permiso para prender una lámpara o usar un baño. Sellé la carta y la dejé sobre la mesa del comedor. Me fui a dormir con una mezcla de miedo y firmeza, como quien ha soltado una piedra importante y espera el eco. La respuesta no tardó. A la mañana siguiente, apenas me desperté, oí pasos firmes acercándose a mi puerta. Era Roberto. Entró sin tocar, con la carta en la mano y el ceño fruncido. No gritaba, pero su voz tenía filo. ¿Qué es esto, mamá? Me senté despacio, acomodándome la manta sobre las piernas. Es una decisión, respondí. ¿Te vas a un hogar? ¿Así, sin más? ¿Por qué? ¿Quién te metió esas ideas en la cabeza? Nadie me metió nada, dije mirándolo con calma. Me las saqué yo sola. Me cansé de no ser vista. Me cansé de fingir que estoy bien aquí. Pero aquí estás cuidada. No te falta nada. Me falta respeto, Roberto. Me falta voz. Me falta luz. Silencio. Sus manos temblaban levemente. Silvia apareció detrás, sin decir nada, con los brazos cruzados. Tenía el rostro tenso, como si ya supiera que esto venía. ¿Fue esa mujer la que te llevó? ¿La que vino la otra vez? Esa mujer tiene nombre, Silvia. Se llama Nuria, y no me llevó a ningún lado. Me mostró una opción. Yo elegí. Pero nosotros no te echamos, replicó Silvia cruzando los brazos. No es justo que nos pongas en este lugar, como si fuéramos crueles. No tienen que ser crueles,
Basta con ser indiferentes. Basta con hacerme sentir invisible cada día. Ustedes me colocaron en un rincón. Yo me voy al centro de otra vida. Roberto dio un paso hacia mí. Parecía confundido, herido. ¿Y los chicos? ¿No te importan? Me importan. Por eso me voy antes de que me convierta en un estorbo mayor. Antes de que me recuerden como la vieja que se quejaba. Prefiero que me recuerden por las tortas que hacía, por los cuentos que contaba. No por las luces apagadas. Silvia bufó, dio media vuelta y se fue a la cocina. Roberto se quedó unos segundos más, con la carta apretada entre los dedos. «No esperaba esto de vos», murmuró. «Creí que estabas conforme». «Eso fue tu error, hijo. Nunca me preguntaste si lo estaba». Salió sin decir más. Escuché cómo se cerraba una puerta. Me quedé sola, temblando por dentro, pero serena en la superficie. En los días siguientes, nadie me habló del tema. El ambiente se volvió frío, como si mi presencia ya no existiera. Silvia me dejó de servir comida. Empecé a prepararme lo mío, sin pedir nada. Eva fue la única que me abrazó en secreto una noche, cuando me encontró doblando ropa. «¿Te vas, Abu?», preguntó. «Sí, mi amor». «¿Por qué?» «Porque quiero un lugar donde pueda estar bien». «¿No estás bien aquí?». La miré a los ojos. No quise mentir, no siempre. Ella asintió con una madurez que me dolió. Me besó la mejilla y se fue. No volvió a preguntarme. El silencio que siguió fue distinto. No era el silencio del desprecio, sino el del entendimiento. Unos días después, llegaron los papeles de la residencia para firmar. Los completé con letra clara. Avisé que estaría lista en 15 días. Llamé a Marta, la vecina, y le pedí ayuda para empacar. Ella vino con una sonrisa y 2 cajas grandes. Me ayudó a guardar mis libros, mi ropa, mis recuerdos. Me abrazó sin palabras cuando terminamos. La última noche en la casa no fue dramática. Me acosté temprano. No hubo despedidas. Nadie me deseó suerte. Me desperté al amanecer. Me vestí, tomé mi cuaderno y esperé en la puerta. Nuria llegó puntual. Cargamos las cajas al coche. Nadie salió a despedirme. Nadie. Subí al asiento. Cerré la puerta y no miré atrás. No por orgullo, sino por decisión. En el camino, me permití una lágrima. No por tristeza, sino por cierre. Era el fin de algo que había durado demasiado. Era el principio de otra vida. Al llegar, las mujeres de la residencia me recibieron con un mate tibio y un mantel limpio. Emilia me mostró la habitación ya lista. Abrí la ventana. El aire olía a romero. En la mesa alguien había dejado una flor en un vaso de vidrio. Me senté en la cama. El colchón era firme, el silencio distinto. No era de exclusión, sino de paz. Saqué mi cuaderno y escribí. Hoy empieza mi segundo nacimiento. No será fácil, pero será mío. Y esta vez, nadie me va a apagar la luz. La vida en la residencia no era perfecta, pero sí infinitamente más humana. Cada mañana me despertaba con el sonido de los pájaros en el jardín, y no con el ruido seco de una cafetera programada, o los pasos apresurados de alguien que no quiere cruzarse contigo en el pasillo. Emilia me enseñó cómo funcionaban los turnos para cocinar y limpiar. No era obligatorio, pero muchas de nosotras queríamos colaborar. Hacíamos lo que podíamos, a nuestro ritmo. Algunas cocinaban, otras tejían manteles o cuidaban las plantas. Yo me encargaba de la pequeña biblioteca. Clasificaba los libros, escribía tarjetas con notas sobre los títulos
y cada tarde me sentaba a leer en la silla de mimbre junto a la ventana. El primer mes transcurrió como una especie de terapia silenciosa. Cada día sin vigilancia, cada noche sin la sensación de estar en terreno prestado, era una victoria. Las otras mujeres, cada una con su historia, me enseñaban a charlar sin miedo. Conocí a Teresa, que había sido costurera, y vivió 20 años con un hijo que la trataba como una sirvienta. A Blanca, que crió sola a 4 hijos y terminó en la residencia cuando uno de ellos le quitó la casa. A Juana, que sobrevivió aún. Matrimonio lleno de gritos y decidió, ya viuda, que era hora de vivir para ella. Yo no les contaba demasiado al principio. Me sentía aún demasiado reciente, como una herida que no quiere mostrar su costra. Pero poco a poco fui hablando. Y hablar me salvó. La carta de Roberto llegó casi un mes después. Me la trajo Nuria con expresión contenida. La dejó sobre mi cama y se retiró. La abrí con cuidado. Estaba escrita a mano, con la letra pulcra de siempre. Empezaba con un mamá firme, sin adornos. Me decía que estaban confundidos, que Eva preguntaba por mí, que no entendían por qué había hecho todo de esa manera. Luego pasaba al tono habitual, que se habían preocupado, que esperaban que recapacitara, que tal vez fuera tiempo de hablar, de resolver las cosas como familia. Cerraba con un «espero tu respuesta», que no era ni súplica ni amenaza, pero sí un intento claro de control. La doblé con calma y la guardé en mi cuaderno azul. No respondí de inmediato. Me tomé una semana para pensar. Una tarde, mientras servíamos té en el patio, le conté a Teresa sobre la carta. Ella me miró con sus ojos oscuros, llenos de historias, y me dijo una frase que me quedó grabada. A veces lo más valiente no es perdonar, sino no volver. Esa noche escribí mi respuesta. No fui cruel, pero tampoco condescendiente. Les dije que estaba bien, que no necesitaban preocuparse, que mi decisión no había sido un impulso, sino una necesidad. Les recordé que durante años me vieron sin verme, que el problema no fue un solo gesto, sino una acumulación de silencios, de desdenes, de pequeños actos de desprecio. Les conté que aquí me sentía viva. Les agradecí por lo bueno, pero les pedí que no intentaran convencerme de volver. Terminé la carta con una línea que escribí y borré muchas veces antes de dejarla. No fue la edad la que me apartó de ustedes, fue la costumbre de tratarme como si ya no estuviera. Nuria la envió por correo certificado. Me dijo que podía esperar reacciones, que a veces los familiares no entienden estas decisiones. Yo asentí. Estaba lista. O eso creía. Porque una semana después, sin previo aviso, Roberto y Silvia vinieron a verme. Se presentaron en la residencia una mañana, cuando yo estaba podando las flores con Juana. Emilia me avisó con tono tenso. Me limpié las manos en el delantal y salí al recibidor. Estaban allí, de pie, incómodos, como 2 niños que han sido llamados al despacho del director. Silvia iba maquillada de más, como si quisiera imponer algo con su presencia. Roberto tenía el entrecejo fruncido. No me abrazaron, no me preguntaron cómo estaba. Me ofrecieron ir a tomar un café en algún lado. Les dije que no saldría, pero que podíamos sentarnos en el jardín. Nos sentamos en una mesa de hierro, bajo una sombrilla blanca. El sol estaba alto, pero el aire fresco. Silvia fue la primera en hablar. Dijo que estaban preocupados, que Eva preguntaba por mí todos los días, que era una locura haberme ido así. Roberto asintió. Me miraban como si no me reconocieran. ¿Y qué pensaban que pasaría? Pregunté. Que me quedaría ahí sentada, apagando luces,
¿Esperando a que me borren del todo? Silvia se removió en su silla. No era tan grave, Dolores. Estás dramatizando. Te dimos todo. Me dieron lo básico, respondí, pero me quitaron lo esencial. Roberto frunció el ceño. ¿Y qué es lo esencial, mamá? ¿Más atención? ¿Más visitas? Estábamos ocupados. Lo esencial, dije con calma, es ser mirada como una persona, no como un mueble, no como un gasto. Silvia se cruzó de brazos. Ahora resulta que somos unos monstruos. No, repliqué. Son hijos de su tiempo. Creen que cuidar es tener a alguien encerrado en una habitación sin luz, que con darle sopa y pastillas ya basta. Pero cuidar no es solo mantener con vida. Es también dar dignidad. Y eso, Silvia, nunca estuvo en la lista del supermercado. Silencio. Roberto bajó la vista. Silvia se levantó bruscamente. No vine a que me insultes. Vinimos porque Eva quiere verte. Eso me tocó. Pensé en mi nieta, en sus ojos grandes, en el modo en que me abrazó en silencio antes de irme. Respiré hondo. Quiero verla, pero no voy a volver a esa casa. ¿Entonces qué? Preguntó Roberto. ¿La ves aquí, en este lugar? ¿Entre desconocidas? Entre mujeres que me ven, sí. Aquí soy Dolores. No la abuela que molesta. Aquí no me apagan la luz para ahorrar. Aquí no me dicen cuándo puedo o no ir al baño. Aquí el silencio no es castigo, es elección. Silvia quiso decir algo, pero Roberto le puso una mano en el brazo. Se quedaron así unos segundos. Luego él me miró y dijo en voz baja: Nunca pensé que harías algo así. Yo tampoco, respondí, pero a veces una hace lo que tiene que hacer para no volverse invisible. Se fueron sin abrazarme, sin despedirse. Caminé hasta mi habitación. Me senté en la silla de mimbre. Miré por la ventana. El jardín era el mismo, pero mi respiración había cambiado. No temblaba. No dudaba. Había dicho lo que tenía que decir. Y aunque doliera, aunque el eco de sus pasos me acompañara por días, sabía que no me había traicionado. Esa noche, mientras las demás cenaban, me senté a escribir en el cuaderno azul. No una carta, no un testimonio, solo palabras sueltas. Luz, voz, casa, nombre, verdad. Porque a veces no hacen falta frases completas. A veces basta con nombrar lo perdido para que vuelva, aunque sea en otra forma. Y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, me sentí completamente dueña de mí. No porque haya ganado una pelea, sino porque ya no estoy luchando porque me quieran. Estoy viviendo para no desaparecer. A veces me despierto antes del amanecer, no por insomnio ni por dolor, sino porque el cuerpo, con los años, aprende a no desperdiciar la quietud. Me quedo en la cama unos minutos, escuchando los sonidos de la casa. El crujir de la madera, el susurro del viento entre las cortinas, el leve zumbido del calentador en invierno. Me levanto sin apuro, envuelvo mis hombros en una chalina tejida por Blanca y camino hasta la cocina, donde el reloj parece latir con la misma cadencia de mi corazón. Las demás aún duermen. O hacen como que duermen. A esta edad, el descanso es más un vaivén que un refugio. Me sirvo un té, me siento junto a la ventana y observo cómo la luz se cuela entre las hojas. Esa luz que una vez me negaron sin pensarlo, ahora entra cada mañana sin pedir permiso, como una visita fiel. Mi cuarto es pequeño, pero cada cosa tiene su historia.
El cuaderno azul sigue sobre la mesa, abierto por la página donde escribí la última conversación con Roberto y Silvia. No me han vuelto a visitar desde aquel día. Eva me llamó una vez, con la voz temblorosa de quien no entiende del todo pero siente igual. Me contó de la escuela, de su nueva profesora de danza, de una canción que le gusta. Yo escuché, asentí, le dije que la extrañaba, no le prometí nada, pero le dije algo que ella entendería con los años. Que a veces amar también es alejarse. Que hay cariños que solo crecen con distancia. Colgamos en silencio, pero en mi pecho quedó una ternura que me dura hasta hoy. Aquí, en esta casa de mujeres que no comparten sangre, pero sí cicatrices, he encontrado algo parecido a la paz. No es una paz de novelas ni de rezos. Es una paz sencilla, hecha de rutinas y gestos lentos. Algunas tardes salimos a la plaza y tomamos helado. Otras veces cocinamos juntas, aunque ninguna ya tenga el pulso firme. A veces solo nos sentamos en ronda a recordar, a mezclar anécdotas que nadie más podría entender. En esas conversaciones, yo no soy la abuela de, ni la mamá de. Soy Dolores, la que hacía pasta frola, la que bordaba servilletas con iniciales, la que se atrevió a irse cuando nadie lo esperaba. Mis historias ya no están supeditadas a otro. No necesito que me escuchen por obligación. Aquí, cuando hablo, hay oídos dispuestos, no por deber, sino por afinidad. Y cuando callo, no soy un bulto ni un estorbo. Soy simplemente alguien que respira, que piensa, que vive. A veces me sorprendo deseando que Enrique viera esto, que se sentara conmigo bajo el limonero del patio, que tomáramos mate como antes, sin urgencias, sin lamentos. Me pregunto qué pensaría de todo esto. Me gusta creer que sonreiría con orgullo, que me llamaría valiente. Pero también sé que no necesito esa validación, que esta decisión la tomé sola, sin que nadie me diera permiso. Y eso es, quizás, lo más importante que he hecho en toda mi vida. No sé cuántos años más estaré aquí. Nadie lo sabe. Pero ahora, cada día cuenta. No como antes, cuando los días pasaban iguales, grises, detenidos. Aquí cada día tiene un sabor, una temperatura, un color distinto. A veces nos visita un grupo de niños que vienen a leer cuentos con nosotras. Me recuerdan a mis nietos, pero no me entristecen. Me llenan de algo nuevo. No son un reemplazo. Son una ramita fresca que crece junto a lo que creí marchito. La luz de mi cuarto ya no se apaga nunca por decisión de otros. Y si alguna vez se funde una lámpara, tengo derecho a pedir que la cambien. Nadie me dice que es consumo innecesario. Nadie me reduce a la penumbra. He aprendido a pedir sin miedo, a decir esto no y también esto sí. A veces, al escribir en mi cuaderno, me río sola al pensar lo lejos que estoy de aquella mujer que se sentaba al borde de la cama, esperando que la puerta se abriera, que alguien recordara que existía. He aprendido que la dignidad no está en los grandes gestos, sino en los pequeños actos que uno decide sostener día tras día. Que decir basta puede ser un acto de amor. Que irse no siempre es huir. A veces es regresar a una misma. Hoy encendí una vela perfumada, una de lavanda que me trajo Juana como regalo. La puse junto a mi cuaderno y la dejé arder un rato mientras escribía. Su llama, tenue pero firme, iluminaba apenas el rincón. Me recordó algo que escribió una vez una de las mujeres del grupo. No hay luz más pura que la que una enciende por decisión propia. Y pensé, con una sonrisa que me nació del pecho, esa soy yo ahora. Una luz que decidí no dejar apagar. Una llama que, a pesar del tiempo, aún arde con verdad.